Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentas y muy agradecidas con Talent Network y con Creative Land por abrir este espacio para creadores y artistas y pues nos honra ser parte de este pequeño granito de arena para que les podamos aportar, espero que mucho, 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 en respecto de la protección y el cuidado de sus obras y de su arte. Así es, y bueno, como sabemos que este es un tema muy amplio, en muchas ocasiones es muy especializado, lo que vamos a hacer hoy es basarnos un poco en las dudas y preguntas frecuentes que nos llegan al despacho constantemente. Y entonces lo que vamos a hacer es comenzar con el origen, es decir, pasa desde que creamos una obra o una marca, desde que decidimos emprender en esta industria del entretenimiento. Entonces les voy a poner la presión. Y bueno, tenemos que empezar sabiendo propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual es aquella protección que se da a las creaciones de la mente. Es decir, tenemos obras literarias y artísticas, tenemos invenciones como las patentes, los diseños industriales y también las marcas, los símbolos, los nombres que se utilizan para el comercio y para la industria. Entonces, tenemos que cuál es la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual, derechos de autor. Para empezar, la propiedad industrial lo que debemos entender es que se refiere principalmente a las creaciones que se asocian con una finalidad comercial o industrial. Por otro lado, los derechos de autor es el derecho a la creación de la mente humana. Entonces vamos a empezar hablando un poco de los distintivos dentro de la propiedad industrial, que vamos a especificar las marcas, que es signo perceptible por los sentidos y susceptible de presentarse de manera que nos permite diferenciar nuestros productos o servicios de otros de especie. Esto es muy interesante porque hace algunos años, en 2018, se reformó la ley. Antes marcas eran visibles, perceptibles por los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día, perfecto. Entonces, les decía que los signos distintivos, en específico las marcas, es todo signo perceptible por los sentidos, y esto es desde 2018. Entonces, hoy en día, registrar nuestra marca, digamos, aquí tenemos en la presentación Colgate, pero también podemos registrar, por ejemplo, marcas olfativas, y la más común como ejemplo es Play-Doh. Todos sabemos que si olemos la plastilina de Play-Doh, el olor que nos da la plastilina, sabemos que es Play-Doh, o los zapatos de Bubble Gum, sabemos que ese olor de los zapatos es específico de Bubble Gummers. Entonces hoy podemos registrar marcas en muchos ámbitos que sean perceptibles por cualquier sentido. Aquí es importante decirles que en el momento en que decidimos emprender en la industria del entretenimiento, hay varios pasos a seguir. Es decir, podemos crear una empresa, y no solamente es crear una empresa, es registrar nuestra marca, y alguno de los problemas en los que nos vemos en muchas ocasiones es que decidimos presentar la solicitud de marca ya cuando vamos a salir o ya cuando publicitamos. Y entonces esto es muy importante saber que hay que hacerlo desde antes, desde que empezamos a tener la idea de crear nuestro negocio, hay que registrar la marca, porque es probable que no nos otorguen el registro, y entonces esto tendría que traer muchos cambios después. Y bueno, aquí es importante que sepan que el registro de marca tiene una vigencia de 10 años y se pueden renovar si seguimos utilizándola. Posteriormente vamos a hablar un poco de los derechos de autor, que como les decía, se utiliza para describir los derechos de los creadores dentro de sus obras literarias y artísticas. Estos se protegen en el INDAUTOR y las marcas se protegen en el INPI. Son dos institutos completamente distintos, uno pertenece a la Secretaría de Economía y otro a la Secretaría de Cultura. En este caso, el INDAUTOR nos permite registrar obras de las que ahorita vamos a hablar y detallar, nos permite registrar derechos conexos, que también les voy a explicar un poco más de ello, y reservas de derecho al uso exclusivo, que como pueden ver aquí tenemos la imagen de Mickey Mouse, tenemos la imagen de Cantinflas, son un tipo de reserva de derechos. Entonces, hablando de reserva de derechos, les voy a explicar que esto es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, versiones o características distintivas. Entonces tenemos varios tipos de reservas. Tenemos, en primer lugar, las publicaciones periódicas, que se refieren, por ejemplo, a periódicos y revistas.
Por otro lado, tenemos difusiones periódicas, como los programas de televisión, programas de radio, difusión vía red de cómputo, que en este caso ahora con la tecnología podemos englobar aquí los canales de YouTube, quizás hay un programa en YouTube y entonces entraría dentro de esta reserva, y esta reserva es importante renovarla cada año. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, por eso les pongo aquí al Chavo del Ocho. Es un claro ejemplo, o una caricatura como Mickey Mouse, por ejemplo, también es un personaje. Y aquí lo que es muy interesante es que no registramos solo la imagen del personaje. Aquí lo que estamos registrando son sus características físicas, sus características psicológicas, y entonces estamos registrando todo esto que engloba el personaje. Y por otro lado, tenemos los personajes o grupos dedicados a actividades artísticas. Aquí les pongo a Luis Miguel como solista, o podemos tener una banda, no sé, los por ejemplo, y entonces lo registramos así. Aquí es muy importante saber que algo que nosotros siempre les recomendamos a nuestros clientes y que no queda muy claro es que, por ejemplo, en el caso de los grupos o de artistas, es importante registrar su marca para el tema comercial y la parte de derechos de autor como reserva de derechos. Y entonces así tenemos una mayor protección. Y bueno, esta tiene una vigencia de 5 años que igual se puede renovar si demostramos el uso de esta reserva. Ahora, ¿cuáles son las obras que podemos proteger en Indautor? Para empezar aquí, es muy importante decirles que sin embargo, hay ocasiones en las que ya está plasmado en algo material. Entonces, por ejemplo, si tenemos la idea de una serie o una película y todavía no tenemos un guión, pero hoy tenemos una breve sinopsis, esta sinopsis podemos registrarla ante Indautor y entonces ya poder ir a presentar a inversionistas o a clientes esta como idea, por así decirlo. También es importante que sepan que los derechos de autor no están protegidos a partir de que se registraron en Indautor. Los derechos de autor están protegidos desde el momento de su creación y que se fijan en un soporte material. Sin embargo, es importante registrarlos para que haya una mayor certeza jurídica y entonces, si llega a haber una violación a sus derechos, podamos actuar de la manera adecuada. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las obras que se pueden proteger? Tenemos por un lado las obras literarias, tenemos las obras musicales con o sin letra, tenemos obras dramáticas, de danza, de dibujo, las escultóricas, por ejemplo, de caricatura, las arquitectónicas, que eso fue un tema, por ejemplo, ahora que fue la marcha del 8 de marzo, que mucha gente salía a decir que pues las esculturas que se estaban violentando y demás, pues sus autores no sentían violados sus derechos, ¿no? Otros podían decir que sí, es un tema muy controversial. Están los programas de radio y televisión, programas de cómputo, que aquí es muy importante porque una aplicación web, por ejemplo, una aplicación para tu teléfono, nosotros creemos que es una patente muchas veces, pero no. Nosotros lo que registramos es la fuente de la aplicación en Indautor y entonces ya queda protegida tu aplicación. Y también tenemos otras como las fotográficas, de arte aplicado o las colecciones de estas. Y bueno, finalmente les voy a explicar un poquito de los derechos conexos, que es algo más que se protege en el derecho de autor, que son aquellas atribuciones que le asisten a quienes participan de una manera activa y que realizan una obra, tales como productores, intérpretes o ejecutantes. ¿Y qué es lo que se busca con estos derechos? Sabíamos que no pertenecían a los derechos de autor. Sin embargo, teníamos que encontrarle cierta protección porque que contribuyan a la puesta a disposición del público de las obras o que han producido objetos necesarios para la conformación final de la obra. Y aquí les puedo poner un ejemplo muy claro que siempre nos pone en el despacho y más adelante Fernanda les va a explicar un poquito de ello, que es la distinción entre los derechos de autor y los derechos conexos en el tema de la música. Por ejemplo, muchas veces dimos una obra musical con un fonograma o un máster, que la obra musical pues es la creación, la obra, y después se masteriza y se produce, entonces se crea un fonograma y son dos derechos completamente distintos. Uno le atañe al autor y otro le atañe al productor. Y aquí empezamos con ¿cuáles son mis derechos como autor? Estos derechos se dividen en dos.
que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son todos aquellos que pertenecen al autor de manera inalienable, son irrenunciables y quedan unidos al autor en todo momento. Es la parte, decimos siempre nosotros, es la parte romántica de la creación, ¿no? El momento en el que la obra queda unida totalmente al autor, a quien la creó. Y después tenemos los derechos patrimoniales, que son todos aquellos derechos que el autor va a poder transmitir a terceros de ciertas maneras, a través de ciertas figuras que ahorita les voy a platicar. Como podemos ver aquí, los derechos morales, existen facultades que nos otorga cada uno de estos derechos. Los derechos morales nos otorgan la facultad de que el autor pueda determinar si su obra ha de ser divulgada y de qué forma, quiere el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada. A esto lo podemos traducir a palabras simples como el famoso crédito de autor. Exigir el respeto a su obra, de que ésta no se vea violentada dentro de algún tipo de reproducción o que sea utilizada sin su consentimiento, modificar su obra, retirar incluso su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación, toda vez que esto, y muchas veces lo vemos ahora con más facilidad en las redes sociales, ¿no? O en las famosas citas que hacemos en las fotografías o en los videos dentro de las redes sociales, y en donde a veces le adjudicamos a un autor que ni siquiera fue el autor de dicha obra, le adjudicamos una autoría que no le corresponde y estamos lastimando los derechos del autor que efectivamente sí lo es, y dos, si ese autor puede verse violentado al atribuírsele una obra que no es de su autoría, porque puede que no compagine con su forma artística o con su pensamiento. Entonces, siempre tenemos que ser muy cuidadosos con otorgar el derecho debidamente, como corresponde por este artículo de la ley, pero también debemos de ser muy cuidadosos de a quién se lo otorgamos y en qué momento lo otorgamos. Y los derechos patrimoniales nos facultan para la publicación, la edición o fijación de material de una obra en copias o ejemplares, para la comunicación pública de la obra, para la transmisión pública de sus obras, para la distribución de la misma y la divulgación en su momento de obras derivadas de esta obra primigenia. Como bien dijimos, los derechos morales no pueden ser transmitidos por el autor. Estos le pertenecen todo el tiempo a dicho autor. Así que ahora vamos a hablar únicamente de los derechos patrimoniales, porque estos derechos patrimoniales son los que sí se van a poder transmitir. Como podemos ver aquí en la presentación, la transmisión de los derechos patrimoniales tienen dos características muy importantes. La primera característica es que son onerosos y la segunda característica es que son temporales. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre deberá existir una remuneración en favor del autor y que esta transmisión de derechos deberá ser por tiempo determinado. Ustedes seguramente conocen o han oído hablar de los famosos contratos de obra por encargo, que bueno, el nombre correcto que nos da la Ley Federal del Derecho de Autor es contrato de colaboración remunerada. Estos contratos de obra por encargo, colaboración remunerada, se encuentran dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor en el artículo 83 y 83 bis de la misma. Y se menciona que, salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra
o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales y el derecho a su explotación. ¿Esto qué quiere decir? Voy a ponerles un ejemplo práctico. Andrea le pide a Fernanda que componga y produzca una canción para la nueva película que está produciendo Andrea, que se llama Mujeres Libres. Esto de encargarle a Fernanda que componga y produzca la canción, lo harán bajo el esquema de obra por encargo, toda vez que Andrea le va a pagar a Fernanda una remuneración por hacer desde cero la canción para dicha película. Además de que, por supuesto, Andrea y Fernanda van a firmar un contrato de obra por encargo en donde se establezca expresamente que el servicio que le está prestando Fernanda es bajo esta figura. Ojo, siempre tiene que quedar muy bien establecido dentro de su contrato que se está trabajando bajo esta figura. Además, estableceremos que Fernanda siempre va a ser el autor de la obra musical, aunque la componga en favor de Andrea, siempre va a ser el autor, porque si recuerdan, ahí contemplamos el derecho moral de Fernanda, el cual va a quedar adherido y unido a ella todo el tiempo. Pero Andrea será quien tenga los derechos patrimoniales de explotación de dicha obra musical. Entonces, bueno, en el momento en el que la película de Andrea, Mujeres Libres, se estrena en el cine, después aparece Netflix, después nos vamos de viaje, ya cuando regresemos de todo este relajo de la pandemia, ¿verdad? Nos vamos de viaje, nos subimos a un avión y abrimos nuestra pantallita y ahí está la película Mujeres Libres, producida por Andrea. Entonces, en ese momento, Fer va a tener el derecho a recibir una regalía por ejecución pública. Esta regalía de ejecución pública es muy importante mencionar que no la va a pagar Andrea, sino que la va a pagar cada una de estas empresas que mencionamos. Por ejemplo, el cine, Netflix, la aerolínea, ¿no? Este pago por ejecución pública en favor de Fer, que es la autora, que tiene este derecho irrenunciable a cobrar por su ejecución pública, Fer puede ir directamente a SACEM o la sociedad de gestión colectiva que la represente y cobrar estas regalías. Ahora, vámonos al supuesto de que esta peli, Mujeres Libres, ya se estrenó en el cine, ya la pudimos ver en todos estos lugares que la menciono, pero Andrea decide subir también la música de la película, incluida esta canción que le hizo Fer bajo el contrato de obra por encargo. Decide Andrea subirla a Spotify y a las plataformas digitales. Entonces, ¿aquí qué pasa con el derecho de ejecución pública de Fer? Que Fer va a poder cobrar nuevamente estas regalías por ejecución pública que le otorgan las plataformas digitales por la explotación de su obra en ellas. ¿Cómo las va a cobrar? Las va a cobrar de la misma manera que lo hizo anteriormente. Fer va a ir a la ventanilla única, así se le llama a esta ventanilla que creó recientemente la Sociedad de Autores y Compositores de México, que se llama EMAC, es EMMAC. Esta ventanilla única, EMAC, es la encargada de recaudar las regalías por ejecución pública de todos los medios digitales para los autores. Entonces, EMAC tiene estos convenios con cada una de las plataformas, iTunes, Spotify, cualquier plataforma de música que ustedes conozcan. EMAC tiene convenio y cada plataforma le va a mandar el pago de lo que le corresponde al autor, o sea, a Fer, por esta ejecución pública. Así que, pues, un punto importante a recordar por parte de los autores es, uno, que establezcan perfectamente bien su crédito, el momento en el que se ingresen todos los datos a las plataformas digitales, y dos, que se den de alta en
en SACEM o en la sociedad de gestión colectiva que ustedes quieran y que más les convenga, para que ustedes como autores puedan cobrar esta ejecución pública, este pequeño porcentajito que nos están dando todas estas nuevas plataformas, ¿no? Ok, entonces, esto fue la obra por encargo. Ahora vámonos a la licencia. La licencia es otra figura que tenemos aquí para transmisión de derechos patrimoniales. Para que se logre transmitir una obra a través de una licencia, necesitamos que la obra pertenezca al autor, tanto los derechos morales, que ya comentamos, como los derechos patrimoniales. Aquí vamos a modificar un poquito el ejemplo, ya que necesitamos que Fer, en este caso que es la autora, necesitamos que la canción sea de su autoría al 100%. Entonces, Fer crea esta canción sin que nadie se lo haya pedido, por el simple hecho de crear su canción. Y entonces de repente Andrea escucha la canción de Fer en internet y le gusta para parte de la música de su nueva película, Mujeres Libres. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Andrea va a contactar a Fer, Andrea va a contactar a Fer, le va a hacer un contrato de licencia y este contrato de licencia, como ya lo vimos anteriormente, deberá contar con los dos requisitos indispensables, que son la onerosidad y la temporalidad. Además de que Andrea también deberá decirle a Fer si le interesa tener una licencia exclusiva o no exclusiva por parte de Fer respecto del derecho de su canción. Entonces, ya que Fer y Andrea se pongan de acuerdo respecto de Andrea cuánto va a pagarle a Fer, por cuánto tiempo Fer le va a otorgar la licencia y si esta va a ser exclusiva o no exclusiva, entonces firmarán su contrato correspondiente. Ahorita, afuera del aire, platicábamos con Miguel un poco de cuál es el principal error o cuál creemos nosotros que es el talón de Aquiles de los artistas, ¿no? Y como artistas, pues yo sé que tenemos pues justamente el corazón muy, muy distinto, ¿no? Entonces creemos que todos son nuestros amigos, que todo lo hacemos de cuates, que todo es en buena onda, pero pues mucho ojo porque necesitamos que todas estas transmisiones de derechos queden asentadas por escrito, sí o sí. No podemos hacer ninguna transmisión de derechos patrimoniales de manera verbal, ¿ok? Entonces, aunque sea su cuate, su super carnal, su super amigo, siempre, por favor, plásmenlo por escrito, hagan un pequeño contrato y establezcan principalmente esas tres condiciones: onerosidad, temporalidad y si va a ser una licencia exclusiva o no exclusiva. Entonces, bueno, en este momento, si Fer está de acuerdo y le autoriza a Andrea para darle la licencia de su canción, le estará autorizando el uso de la misma, mas no le estará otorgando la titularidad de los derechos patrimoniales, tal como ocurrió en la obra por encargo. En estos, la figura de la licencia siempre va a pertenecer a Fer los derechos patrimoniales, porque como ya dijimos, es una obra que Fer ya tenía, es una obra que ya existía y le pertenece a Fer y es totalmente su titularidad. Andy, ¿querías comentar algo acerca de las licencias? Sí, por ejemplo, hace rato que hablábamos de las obras registrables. Tenemos, por ejemplo, la obra cinematográfica, ¿no? Entonces, un poco de la música que les hablaba Fernanda, ahora al cine. Entonces, una obra cinematográfica engloba varias obras, es decir, existe un guión, existe fotografía, existe quizás animación, y entonces, ahorita que hablaba Fernanda de los contratos, tanto de obra por encargo como licencias, bueno, yo, creador de una obra cinematográfica, quizás le voy a encargar a Fernanda por una obra por encargo que me haga el guión de mi película. O también, quizás Fernanda ya tiene un guión
y entonces Fernanda me va a dar a mí una licencia, una autorización para que yo use esa obra en mi obra cinematográfica. O sea, ya existe una obra literaria que es el guión y nosotras la vamos a incorporar a la obra cinematográfica o audiovisual. Entonces, justo por eso es muy importante que siempre quede súper claro y por escrito, como les decía Fernanda, todos estos contratos, todos estos acuerdos, porque si no, puede llegar a haber cualquier problema en la película, por ejemplo. Vemos muy claras las licencias con una canción que va a salir en la película. Ahorita Fernanda les va a explicar ejemplos al respecto, pero también existe toda la música que creamos justo para la película. Entonces tenemos que tener súper estipulado si fue una obra por encargo, si fue una licencia, que únicamente me vas a dar el uso de esa música, o si ya es mía y entonces puedo hacer con esa música lo que yo quiera, la puedo poner en la película o donde sea. Entonces creo que es súper importante que siempre quede claro y que entendamos que a veces una obra engloba muchas más. Correcto, correcto, Andy. Y además, pues justo esta es la principal diferencia, ¿no? Entre la obra por encargo y la licencia. Y siempre me gusta hacer hincapié con con nuestros clientes, ya que muchos productores están acostumbrados a hacer todo bajo el esquema de obra por encargo. Entiendo que, como dice Andrea, ¿no? Todos los creadores, pues regularmente sí se manejan bajo este esquema, pero pues no hay que olvidar también esto de las licencias, y si es una obra ya existente, entonces será el autor hagan un contrato de licencia para poder transmitirse estos derechos, y que sepan que no siempre se tiene que trabajar bajo el esquema de obra por encargo como a veces se suele acostumbrar, sino que también tenemos que ver con qué figura nos sentimos cómodos trabajando, tanto el autor como el productor, qué figura beneficia a ambos y sobre todo qué figura es la correctamente y legalmente aplicable para cada caso en específico. Y pues bueno, si recuerdan, al momento en el que Andy estaba explicando acerca de los derechos conexos, ella platicaba acerca de la producción de fonogramas, y es un punto también muy importante y hay que hacer hincapié porque es una duda muy recurrente entre los artistas, la diferencia entre el derecho autoral y el derecho del máster dentro de una canción. Siempre debemos de tener muy claro que son conceptos distintos y son derechos distintos que la propia ley nos otorga. En este caso, bueno, yo les platicaba en el ejemplo que Fer es la autora de su propia canción, entonces vamos a suponer que yo también produje mi propia canción. Pagué de mi dinero, de mi bolsa, el estudio de grabación, le pagué a mi director musical, pagué la banda, después pagué mi mix y finalmente terminé de pagar el máster de mi canción. Entonces, por lo tanto, yo en ese momento me convierto en la titular de ese fonograma que yo misma produje o que yo aporté los medios para hacerlo. Entonces, siempre hay que tener muy claro justamente esta diferencia. ¿Por qué? Porque además de que Fer es la autora de la canción, es la titular del máster o del fonograma que, como ya dijo Andy, pertenece a un derecho conexo. Quiero ejemplificar un poquito la licencia y justamente esta ramificación del derecho autoral y del derecho del máster. Siempre me gusta platicarles acerca de la famosa serie de Netflix de Luis Miguel. Esta serie, como ustedes sabrán, si la vieron, aparecen pues todas las famosas canciones de Luis Miguel, todas las canciones que en su tiempo hizo famosa Luis Miguel, pero estas canciones no son interpretadas dentro de la serie por Luis Miguel, sino que las canciones son interpretadas por Diego Boneta, el actor que interpreta el papel de Luis Miguel en la serie. Entonces, ¿esto qué quiere decir o qué tuvo que suceder para que ocurrieran las cosas de esta manera? El productor de la serie debió solicitar al autor
de cada una de las canciones que iban a aparecer en la serie su autorización y debió solicitar la licencia de la parte autoral de dichas canciones. ¿Y por qué Diego Boneta las interpreta? Pues no lo sabemos. Es muy probable que la disquera de Luis Miguel, que en este caso ella sería la titular del fonograma o del máster de la grabación en donde en aquellos ayeres se fijó la voz de Luis Miguel, es muy probable que uno, o haya sido extremadamente caras las licencias que le iba a otorgar la disquera al productor de la serie, o simplemente opción 2, pues que le querían dar un refresh, ¿no? Al tema de las canciones y de la interpretación, y decidieron pues que Diego Boneta las iba a interpretar. Entonces, al hacer esto, como les comentaba, lo único que tuvieron que pedir permiso fue de la parte autoral de las mismas. A los diferentes autores de cada una de esas rolas tan famosas que todo el mundo conocemos y bailamos, se tuvo que pedir la autorización autoral para que Diego Boneta las pudiera interpretar en la serie. En este caso, como ya lo mencionamos, el autor de dichas canciones de Luis Miguel, pues está recibiendo su regalía de ejecución pública al momento de transmitirse la serie a través de Netflix. Y este autor, pues muy probablemente las está cobrando a través de Sakem, a través de esta ventanilla única que ya les comenté anteriormente, que se llama EMAC. No sé si Andy quieres comentar algo más al respecto de los fonogramas, masters, parte autoral. No, creo que lo dejaste muy claro, pero sí, es que siempre nos confundimos mucho, entonces es tener muy claro que en las licencias, por ejemplo, de música, tenemos por un lado la parte autoral a la que tenemos que pedirle permiso al autor y tenemos la parte del máster y tenemos que pedirle permiso al titular de este máster. Entonces, por ejemplo, en las películas tenemos que pedir 2 licencias. Entonces, muchas veces, justo lo que dice Fernanda de Luis Miguel, nosotros les recomendamos que si va a ser excesivamente cara la licencia del fonógrafo, entonces pidamos permiso por la parte autoral y nos conseguimos una banda o un artista que nos grabe un programa o un máster, inclusive puede ser parecido al anterior, y nos ahorramos por ahí esa licencia. Entonces hay muchas vías a tomar y que debemos tomar en cuenta, pero creo que es muy importante que lo sepan porque siempre hay confusión al respecto. Sí, es una duda súper recurrente que siempre nos llega al despacho porque pues siempre pensamos que estos dos derechos van literalmente unidos, por decirlo así, y realmente no, realmente son dos derechos totalmente separados que incluso pues lo cobran distintas personas, ¿no? Uno lo cobra el autor y, por ejemplo, aquí en el ejemplo de que decíamos de Luis Miguel, pues muy probablemente lo cobraría el derecho del máster la disquera de Luis Miguel, que por ahora no tengo el dato de cuál es, pero bueno, lo que tenemos que hacer también como productores, sobre todo en la parte audiovisual, que es tener muy claro desde el principio todos los recursos que nosotros vamos a querer utilizar dentro de nuestra obra audiovisual para que justamente desde antes de iniciar con las grabaciones y con todo el primer paso que se requiere para una producción, nosotros ya contemos con todas estas autorizaciones previamente, porque además, pues, ustedes saben que se lleva su tiempo, ¿no? Todos estos trámites y todos los registros que comentaba Andrea, todo lleva su tiempo, entonces debemos de tener como muy bien pensados nuestro esquema de tiempos, pero tenerlo siempre para prevenir, ¿no? No que en el momento en el que, ¿qué creen? Que ya salió mi película y me acabo de enterar que la canción, pues, bueno, ya me dieron una super multota, ¿no? O ya quieren que les pague una licencia de millones de pesos. Entonces, siempre yo creo que aquí la palabra clave es prevenir. Y también algo que yo siempre les recomiendo a todos los artistas, a los creadores, es que lleven un buen control de sus registros, de todos estos registros que les comentó Andrea,
siempre ponerse la palomita del check de lo que ya se hizo, de lo que no se ha hecho, de lo que no ha sido registrado aún. Y que en el suelten la pluma y el papel en donde plasmaron su canción, su guión, cualquier cuestión creativa, vayan inmediatamente al autor a registrarlo en la categoría que corresponda, de acuerdo a las que ya les platicó Andy, y que se haga un hábito también tener a la mano una tablita en Excel o un recordatorio simplemente en su celular respecto de las renovaciones, porque también hay muchísima falta de atención al respecto en las fechas, ¿no? Al final de cuentas, también algo que platicábamos fuera del aire es que posiblemente, pues ahorita el 80% de los creadores son totalmente independientes, ¿no? Entonces, todo lo tenemos que hacer nosotros. Ahora sí que como decía el meme que circulaba por ahí en internet, ¿no? Un artista en estas épocas de la vida se convierte en su propio diseñador, en su propio abogado, en su propio creador, en todo, ¿no? Entonces, somos community manager, somos todo a la vez. Entonces, pues bueno, ya que vamos a trabajar bajo estos esquemas independientes que se dan muy actualmente, pues tengamos un control, les decía yo, un recordatorio cuando ya vayan a vencer los registros de sus marcas. No nos confiemos de que son en 10 años, entonces ahí en 10 años seguro me voy a acordar, porque en verdad no saben luego las broncas que se suscitan por no hacer los registros y las renovaciones en tiempo. Si una renovación, o sea, más bien si una marca vence el día 5 de junio, les prometo que nos ha pasado que hay personas que ya están con su solicitud en el INPI para que en las primeras horas del 5 de junio ellos puedan registrar la marca a su nombre, sabiendo que ya venció y que nunca llegaron a la renovación, pues los titulares de dicha marca, ¿no? Entonces, les repito, yo creo que la palabra clave es prevenir todos estos tipos de errores muy comunes, de olvidos, de descuidos, de a lo mejor no me parece muy importante. Yo creo que tenemos que tomarlos muy, muy, muy en cuenta. Y pues, ¿qué más les podemos decir? Los invitamos también a que como artistas, pues, ustedes mismos se empapen de estos temas legales. Comentábamos que a veces es complicado pensar en la idea de contratar un abogado. Sabemos que a veces es muy engorroso y que pues no sé cómo va a estar el asunto y yo no me quiero meter en problemas, pero nuevamente no echen en saco roto, tengan un orden correcto con sus creaciones, con sus registros, con sus renovaciones y empápense de estos temas legales, empápense de cómo pueden sacar a flote, cómo pueden prevenir muchísimas cuestiones legales que pueden no salir en el momento, pero sí en semanas, en meses o al momento en el que se termina una filmación, en ese momento empiezan a surgir los problemas. Recuerden también hacer todos los contratos con todas las personas, con todo su personal que contraten, con todos sus creativos. Hay contratos, sobre todo los de los autores, que se registran ante Indautor para que puedan surtir efectos contra terceros. Entonces también infórmense acerca de qué contratos se tienen que registrar para que tengan esa validez contra terceros. Y recuerden también algo súper importante, hablando de contratos, para la gente creativa, para los artistas, recuerden que todo contrato se puede negociar, ¿ok? Cuando les llegue un contrato a la mano, yo sé que nos emocionamos, yo sé que estamos esperando la oportunidad en nuestra vida y que todos estamos listos levantando la mano diciendo aquí estamos, pero en el momento en el que les llegue un contrato a la mano,
por supuesto, además de leerlo, de si quieren llevarlo a el análisis y a la interpretación de un abogado, por supuesto que sería muy, muy bueno, pero además sepan que se pueden negociar estos contratos, que no los tienen que firmar como vienen, no los tienen que firmar bajo presión. Hemos tenido últimamente muchos problemas por contratos que fueron firmados bajo presión, de decirles, es que si no me lo firmas para hoy a las 5 de la tarde, ya me voy a ir a buscar otro músico, otro creativo, y entonces dices, pues con permiso, lo firmo y le doy la bendición a mi contrato, no lo hagan por favor. Tómense siempre su tiempo para leerlo, como les digo, para pasarlo a manos de un abogado, y negocien y pidan también cambios, sugerencias, exijan también un poco acerca de lo que no les parece justo dentro del contrato, para que se haga un equilibrio. Lo que siempre buscamos dentro de la industria es un equilibrio entre el creador, entre la empresa, entre quien nos contrata, entre los promotores. No debemos de tomar las cosas así como vienen, sino debemos de ser un poquito más pausados, más pacientes. Y pues bueno, ahora también ya contamos con muchos recursos que debemos saber explotar, como las redes sociales y todas estas plataformas digitales, pero siempre desde el marco de la legalidad, y pues llegar a más personas y que el arte se convierta en una profesión que brille, no el arte se convierta en una profesión que genera problemas. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. No sé si Andy quiere agregar un poquillo. No, creo que todo quedó muy bien, Fer. O sea, solamente creo que es muy tomen en cuenta lo que les está diciendo Fernanda y creo que hay que crear ya una idea de prevención en vez de acudir siempre al abogado cuando hay un problema. Entonces tratemos siempre de prevenir, crea que les va a rendir muchísimos frutos, va a traer menos gastos, va a traer menos problemas. Entonces siempre tratemos de ir en cada proyecto que emprendamos y que a todo. Bien, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta enriquecedora charla. Estoy muy seguro que a muchos de nuestra audiencia les servirá bastante. Antes de despedirnos, ¿gustan mencionar algunas de sus redes sociales o compartir un último mensaje a todos los talentos que nos escuchan? Claro, pueden Bueno, a mí encontrarnos. Pueden encontrarnos en nuestra página de internet. Pueden encontrar el despacho como allentertainment.com.mx. Andy, ¿es correcto? así es. Y También tenemos página de LinkedIn como All Entertainment Abogados, página de Facebook que estamos por reactivarla, All Entertainment Abogados. ¿Y quieres dar tus Y redes bueno, personales? nos llegan varias preguntas, pero una de ellas, ¿nos pueden platicar un poco acerca de los costos de los registros? ¿Qué tan elevados son? Sí, mira, en cuanto a Indautor los costos no son muy elevados. Los derechos por el registro, únicamente derechos que tú le vas a pagar al gobierno, son de aproximadamente 300 pesos, 400. Y siempre un despacho de abogados te va a guiar, te va a cobrar tus honorarios, pero te va a guiar un poco registrar la obra, si se ve viable o no y demás. Las reservas de derechos son más o menos de 4 o 5 mil pesos, las marcas, los derechos son como de 4 mil pesos también aproximadamente, y ya dependiendo del despacho de abogados son los honorarios que te van a cobrar. Entiendo. Sí, Muchísimas es gracias. importante es importante que hagan Adelante, Fer. su presupuesto, y contemplar desde el inicio del presupuesto del momento creativo todas estas erogaciones, ¿no? Que los registros de obra, como dice Andy, son económicos, pero por ejemplo que tenemos que registrar una marca o una reserva, pues elevan mucho más los costos y vale la pena tenerlos dentro de nuestro budget. Bien, pues muchas gracias, Y aquí Andrea. les estoy Muchísimas dejando, no gracias, sé si Fer. se compartió, Sí, no sé si se compartió la pantalla, pero ahí les dejamos nuestros datos de contacto por si es necesario.